Seguimos en el ámbito doméstico, pero vamos ahora con otra cuestión. Hace ya más de un año, desde el 1 de junio de 2013, que cualquier propietario de una vivienda o local que desee vender o alquilar debe disponer del certificado de eficiencia energética de ese inmueble. Queremos repasar cómo va la implantación de este certificado, que especifica, mediante una escala de 7 letras, de la A a la G, el nivel de emisiones de CO2 en relación con las dimensiones de un edificio. Hemos invitado a Javier Méndez, que es director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid, para que nos resuelva algunas dudas. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenos días, Marta. Bueno, de entrada, el certificado de eficiencia energética, a ojos del consumidor, ¿es un impuesto más? No, evidentemente no es un impuesto más. Es el Real Decreto 235 el que, como bien comentabas en la introducción, establece que a partir del 1 de junio del 2013, cuando se construya, venda o alquile un edificio o parte una unidad de este, sea necesario la entrega por parte del promotor o del propietario al tercero del certificado de eficiencia energética. Pero quizás sea importante intentar ver el contexto o el entorno que nos ha traído hasta este punto. La preocupación por el cambio climático llevó a los países desarrollados y en desarrollo, a los principales países, no a todos, por desgracia, a firmar el protocolo de Kioto con una serie de compromisos en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, para el 2020 se establecía una reducción del 20% de las emisiones con respecto a los valores del año 90. En el año 2030 se establece que se ha ido un 40% la reducción de emisiones y en el 2050 de hasta un 50%. Esta baja emisión, de alguna forma, lo que establece o donde tiene el principal punto o caballo de batalla es en la energía, porque la energía es responsable del 80% de las emisiones que tenemos hoy en día. ¿Y cómo estamos, por así decirlo, dentro del ámbito edificatorio de nuestro país? Bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Sí, no, evidentemente lo que se ha hecho ha sido un análisis real de la eficiencia de los edificios. No olvidemos que en nuestro país hasta el año 80 no ha sido necesario o condición imprescindible para poder construir, utilizar aislamientos térmicos, con lo cual todos los edificios anteriores, que en cuestión de viviendas estamos hablando de casi 12,5 millones de viviendas, no tienen aislamiento. Ha sido en el 2006 cuando hemos podido empezar a establecer unos niveles de aislamiento más o menos adecuados, y como ese protocolo de Kioto nos lleva de alguna manera a un hito primero en el 2020, lo que se nos va a pedir es para el 2020 empezar a tener edificios de consumo casi nulo. O sea que tenemos que ir saltando de un no aislamiento con unos consumos muy elevados a un consumo casi nulo en el 2020 y mejorándolo todavía más en años sucesivos. Lo que nos lleva a cuestionarnos si eso realmente obliga al propietario de la vivienda o cualquier local, es igual, a hacer obras o modificaciones. Sería un poco o sí, ¿no? Por ahora, el certificado lo que pretende es, de alguna forma, que adquiramos todos los agentes, tanto los propietarios de viviendas como los técnicos, un cierto ámbito, un cambio de uso de alguna manera, que nos habituemos a la cuestión de la eficiencia energética. No se exige con el certificado que se realicen posteriormente las mejoras. Si es necesario que se establezcan por parte del técnico y que informe al usuario de unas posibles mejoras y que las intente cuantificar, valorar y que le traslade en ese certificado cuáles van a ser los ahorros anuales por incorporar esas mejoras. Y lo que sí es necesario, evidentemente, es si el propietario intenta de alguna manera establecer o solicitar algún tipo de ayuda o subvención de los diferentes programas que va a tener el Estado o bien ayudas europeas, le van a exigir evidentemente que cumpla unos hitos o unos requisitos mínimos de eficiencia, y sí tendría que ejecutarlas. Pero por ahora, si solamente se vende o se alquila, no es necesario realizar las mejoras, por ahora, insisto. Por ahora. Bueno, por ahora, antes de proseguir, invitamos a nuestros espectadores a acompañar precisamente a un técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid en una de sus inspecciones y veremos qué características de la vivienda se tienen en cuenta a la hora de expedir un certificado de eficiencia energética. Lo primero que habría que hacer es contactar con un técnico competente, como por ejemplo un aparejador, para que te pueda emitir ese certificado. Entonces, lo primero que haríamos sería tener un plano catastral del edificio donde podríamos ver perfectamente la orientación del mismo. Porque lo que hay que analizar primero del edificio son los elementos pasivos, es decir, las características propias del edificio. Orientación, sombras propias, sombras arrojadas, composición del cerramiento, de las carpinterías, toldos, retranqueos, etcétera. Bueno, pues por ejemplo, en este caso, pues tienes una carpintería de PVC
carpintería de PVC con un vidrio 412-4. Vamos a medir las carpinterías, la longitud y la altura. Si me echas una mano, por favor. Gracias. Bien. Gracias. Y la altura. Pues vamos a ver la composición del cerramiento. Entonces, si me permites, voy a abrir aquí y voy a medir 27 centímetros y a ver. Tienes un trasdosado de medio pie, tendrás. ¿Sabes si tienes aislamiento cuando pusiste las cámaras? Porque claro, habría que tener en cuenta ese aislamiento. Es una composición de medio pie con cámara de aire y un trasdosado. Voy a suponer que tiene enfoscado interior por el año de construcción, ¿vale? Y luego tienes un retranqueo para la sombra de 10 centímetros tan solo. Bueno, pues habría que ver la potencia de tu caldera para ver el agua caliente y la calefacción. Entonces necesitaría una factura de consumo. Bien, con esta factura de consumo puedo ver lo que consumes ahora con esta caldera, ¿vale? Y lo que consumirías con una caldera nueva. Gracias. Y vamos a ver el aire acondicionado. Y aire acondicionado solo tienes aquí en el salón, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, no es el 100% de la vivienda, sino solamente el 20%. De acuerdo. Si me dejas la factura. Vale. De consumo eléctrico. Estas. Vale, de acuerdo. Gracias. Bien, pues ya con los datos de la refrigeración, de la potencia y de la superficie de la vivienda refrigerada, pues tengo todo para poder hacer el certificado y proponerte también las medidas de mejora. ¿Vale? Pues bien, ya hemos visto que a pesar de comentarnos, como nos comentaba nuestro invitado, que hacen recomendaciones a los propietarios para realmente llevar a cabo esas mejoras de eficiencia energética, ¿no? ¿Qué tipo de recomendaciones son? Porque hay una cantidad de información increíble, ¿no? En casa y uno ni la sabe. Bueno, realmente la toma de datos es bastante amplia y lleva suficiente tiempo. Si os habéis fijado en el vídeo que hemos visto con nuestro compañero, en un momento dado incluso hace referencia al año de construcción. Por intentar equiparar los años de construcción y que nos hagamos una idea del entorno en el que nos estamos manejando, con respecto a las letras, a las 7 letras de la escala, las viviendas anteriores al año 79 tendrán una calificación generalmente F o G, las construidas entre el año 79 y el 2006 tendrán una E, las construidas entre el 2006 y el 2013 tendrán una D, las que se han empezado a construir este año 2014 se están exigiendo ya unas Cs subiendo hacia la B y de ahí progresivamente iremos escalando hasta ese nivel de consumo casi nulo. ¿Qué medidas de mejora? Pues evidentemente las medidas de mejora para los edificios nuevos son relativamente más cómodos de implantar, pero para los edificios existentes resultan más complicados. Entonces se trata de meter más aislamiento, reducir las pérdidas, mejorar los equipos o los sistemas que tengamos para que tengan una mayor eficiencia, porque realmente lo que estamos cuantificando con las letras es una equivalencia con el consumo, para que nos hagamos una idea. Y los consumos tienen que ver con el rendimiento de nuestras instalaciones y con las pérdidas que estamos teniendo dentro del edificio. Si no obliga a hacer mejoras, ¿realmente es eficaz para tener una vivienda más sostenible este certificado? Uno se plantea ese dilema, ¿no? Yo creo que es una pieza clave. Si recordamos lo que hemos dicho al principio cuando hemos empezado la entrevista, si la hoja de ruta hacia la que nos lleva tanto la normativa como las exigencias europeas, y no olvidemos que por formar parte de la Unión Europea las directrices no las marcamos directamente nosotros a nivel nacional, sino que estamos supeditados a los acuerdos que se realizan allí, pues tanto desde Europa como la transposición que hacen en Europa de las normativas y de los acuerdos nos van a llegar a intentar que los edificios existentes se acerquen muy mucho a unas calificaciones de nivel de las Bs. Y entonces, en ese rango, más nos vale que estemos informados de las inversiones que tenemos que hacer y en qué momento nos interesa hacerlas, porque evidentemente a nivel administración nos irán
Lo que ahora es un derecho, por así decirlo, informativo, acabará siendo una obligación que tengamos que cumplir. Porque claro, luego, ¿en qué momento el propietario debe dar al comprador de la vivienda o al inquilino el certificado en cuestión? Digamos que el último... Porque también puede ser, ¿no?, una moneda de cambio. ¿Tienes el certificado de cambio? El último minuto debería ser delante del notario junto a la firma de la escritura, pero evidentemente lo que dice el Real Decreto es que en cuanto se publicite debemos de informar ya de la calificación energética de nuestras viviendas. O sea, mucho antes de encontrarse en ese momento. Si no hemos ante entregado el notario. certificado, al menos hemos tenido que informar de que estamos hablando de una E, de una E, una F, para que se vaya haciendo una idea el tercero de lo que va a comprar y de la posible inversión que tenga que realizar en consumo. O sea, hay que ir, según, como decía, ¿no?, según el año de la vivienda, hay que ir a por una E, a por una F, porque si tienes que ir a por una A, quizá no te lo otorguen. En edificios existentes va a ser muy difícil, salvo casos muy concretos. Dentro de 5 o 6 años, como comentaba antes, va a ser una cosa más habitual, no va a quedar más remedio que estar jugando ahí, pero para los existentes la inversión que hay que realizar va a ser muy complicada y algunos realmente no podrán alcanzarla nunca por el tema de la orientación, porque el edificio ya está construido en sí. No es igual que llegar a solar nuevo y que de alguna forma poder intentar buscar la mejor orientación. Claro, en algunos claro. casos será prácticamente inviable. Lo que nos lleva también a preguntarle qué papel tienen los agentes inmobiliarios y los notarios en la implantación de este certificado, ¿no?, en un mercado tan sensible, ¿no? Sí, tiene una línea muy clara. De alguna forma el notario evidentemente tendrá que dar fe o constancia de que se le ha entregado al comprador evidentemente ese certificado y que ya está informado de la situación de la vivienda o edificio que esté comprando o del local. Y de alguna forma el Real Decreto, aunque se exige para cualquier edificio que se construya, compre o alquila, deja ciertas exenciones por medio. Y una de ellas es que si la vivienda que estás, por ceñirnos en el tema de la vivienda, que estás vendiendo o que estás alquilando, no la ocupas durante todo el año, sino que es un periodo bajo de ocupación, menos de 4 meses, o realmente entiendes como propietario que el consumo energético que estás haciendo es inferior al 25% del que deberías de hacer durante todo el año si estuvieras allí utilizándola del todo, pues no es necesario que entregues el certificado cuando vendas o alquilas, siempre y cuando hagas una declaración responsable que entregarás ante notario o que adjuntarás en el contrato de compraventa diciendo que te responsabilizas de que te estás atando a esa cláusula que te está eximiendo, por así decirlo, de entregar el certificado. Pero es evidente que un certificado ofrece mucha más información de lo que es una letra y una etiqueta. Yo creo que es bastante conveniente el tenerlo. ¿Hay sanciones para quien no disponga de este certificado o las habrá? Bueno, hay sanciones reguladas en la Ley de Rehabilitación, la Ley 8/2013. Dentro de esa Ley de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbanas se establece que las sanciones estarán entre 300 y 6.000 euros y dentro de esas sanciones pueden repercutirle a ambas partes, es decir, tiene responsabilidad tanto el propietario porque alquila o contrata unos servicios. Los precios son libres, cada uno pone el régimen de precios por realizar el certificado. Hay un abanico entre 30 euros y 180 o 200 euros. Entonces, lo que es importante que tiene que saber el usuario es que el certificado se tardan 5 o 6 horas cuando tienes cierto hábito en hacerlo, que eso lleva un tiempo, que el análisis de las medidas de mejora también es importante y que entregar certificados defectuosos o con algún tipo de problema, pues evidentemente les puede acarrear algún tipo de sanción. Muy rápidamente, ¿cuánto puede costar? Porque aparte de lo que se puede tardar en conseguir un certificado, puede variar el precio. Mejor de cuánto puede costar, yo creo que vamos a decir cuánto entiendo que debe ser el precio suyo. Sí, contando con esas 5 o 6 horas, yo creo que un precio medio de un certificado debe de estar rondando los 170 a 180 euros para que esté completo y que aporte la materia gris, por así decirlo, del técnico ofreciendo las posibles mejoras al usuario. ¿Un técnico que entendemos que tiene que ser aparejador? Bueno, la LOE establece diferentes tipologías de edificaciones y en función de las tipologías adjunta una serie de atribuciones por estudios. Entonces, en el caso de las viviendas, pues digamos que estamos ahí ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales, arquitectos y aparejadores. Pues Javier Méndez, muchísimas gracias por informarnos sobre este certificado tan importante. Muchas gracias a vosotros, Marta. Seguimos. ¿Tienen plan para el próximo fin de semana? Pues les invitamos a un enlace